y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Hola, muy buen día, querido hermano y querido amigo. Espero te encuentres muy bien en este precioso y hermoso día. Romanos, capítulo 12, verso 2, leíamos. Como sabes, es especial este capítulo 12 a lo que nos invita, de lo que debemos de hacer. Y Pablo nos está instando a que nosotros respondamos de una manera específica a la misericordia de Dios. El perdón de nuestros pecados y el hecho de que se nos incluya en la familia de Dios. Todo eso tiene que ser esa parte donde estamos diciendo cómo estoy reaccionando, cómo estoy respondiendo frente a esa inclusión, que nos incluyan a la familia de Dios, que nos incluyan dentro de los que son perdonados, pero que nos incluyan dentro de los que reciben misericordia de Dios. Recuerda que la Escritura dice que Dios dice, yo tengo misericordia de quien quiero tener misericordia. Entonces, que nos incluya dentro de eso ya es un gran privilegio. Entonces, ¿cómo estamos reaccionando? Porque la reacción indicada sería ofrecer nuestra vida como un sacrificio o en una forma de sacrificio vivo para Dios, tal como lo dice la carta a los Romanos en el capítulo 12, un sacrificio vivo y agradable a Dios. Ahora, este sacrificio se inicia cuando no nos conformamos al mundo, y por eso lo que nos dice este verso 2, no nos conformemos, no nos amoldemos a las costumbres de este mundo, sino que la forma en que el ser humano debe vivir o está viviendo tiene que ser muy ligado a la voluntad de Dios. En la primera carta, el apóstol Juan, en su primera carta, él toca el mundo y lo señala como los deseos de la carne. Entonces, lo que nos quiere decir es que no vivamos conforme nuestros propios deseos o como los deseos de nuestra carne, los deseos y los anhelos de nuestra carne. Porque entonces ahí es donde estamos actuando o algo que hacemos muy a menudo es actuar por instinto, por lo que consideramos que solo así encontraremos la felicidad o solo así encontramos el significado de la vida. Entonces actuamos por un instinto, pero no actuamos ligados a esa voluntad de nuestro Creador, que es el que sabe qué es lo que necesitamos y cómo lo necesitamos. Entonces por eso ir tras los pasos de Jesús nos muestra, y como hablábamos ayer, a través de su escritura nos entrega la dirección de hacia dónde debemos de ir, cómo debemos de avanzar en todo esto. Entonces la Biblia nos instruye, la Biblia nos lleva a esa forma correcta de la toma de decisiones. Si cambiamos nuestra manera de pensar, si renovamos nuestras mentes o cambiamos nuestros pensamientos, entonces esto permitirá que nosotros comencemos a comprender la buena voluntad de Dios. Esa voluntad que es agradable, pero que es perfecta para cada uno de nosotros. Si nosotros no cambiamos nuestra forma de pensar, si nosotros no cambiamos nuestra mentalidad, entonces la voluntad de Dios difícilmente va a ser agradable, difícilmente va a ser buena y mucho menos vamos a llegar a contemplarla como perfecta, porque, como digo yo, la voluntad de Dios va contra mi voluntad. Entonces Dios está haciendo algo que, digamos, yo no entiendo o que yo no quiero o que no me espero. Y entonces es ahí donde no voy a verlo como bueno, como agradable y mucho menos perfecto. Entonces dígame, si tú encuentras un plato de comida que no es agradable, que no es bueno, ¿te lo vas a comer? Eso mismo haríamos nosotros con la voluntad de Dios. Porque Dios puede continuar proporcionándonos placer, posesiones, estatus social, de varias formas o de diferentes formas. Pero si nosotros no somos instados o no permitimos ser llamados la atención para poder aprender a reflexionar sobre la vida bajo el contexto de la pregunta, ¿qué quiere Dios para mí? Entonces no lo vamos a ver como lo de Dios, sino que es nuestra propia motivación o nuestro impulso hacia
tener posesiones, estatus social, todo este tipo de cosas. Entonces Dios nos lo puede proporcionar de muchas formas, pero nosotros no lo vamos a ver simplemente porque no somos capaces de responder a esa pregunta. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida o para mi vida? O otra pregunta, ¿cómo podemos nosotros permitir que Dios use nuestra vida para cumplir sus planes, sus propósitos y no los míos? Para hacer su voluntad y no la mía. Entonces yo creo, mi hermano y mi amigo, que hoy deberíamos reflexionar acerca de cómo yo puedo prestar mi vida para el cumplimiento de los propósitos de Dios. No los míos, sino los de Dios. Y cómo yo puedo prestar mi vida para lo que Dios quiere para mí. Entonces mira que hay dos cosas. Para lo que quiere para mí, pero lo que quiere hacer a través de mí. ¿Cómo presto mi vida para eso? Sabiendo que debo ser direccionado por su palabra, yendo tras los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Shalom. Chao, chao.